Bueno, familias, entonces vamos a iniciar hoy con el estudio del capítulo 11. El capítulo 11 trata acerca de el uso de la vara. Es un capítulo bastante importante porque esto genera muchas polémicas en torno a este tema. Vamos a hacer una mecánica para irlo explicando. Vamos a fusionar. Voy a saltarme el repaso del capítulo anterior y dar como una exposición rápida de lo que es el capítulo 11 para luego pasar a la guía, como lo solemos hacer. Las veces que lo hemos hecho, pues no nos ha ido muy bien con el tiempo y terminamos la guía como a medio empezar o a medio terminar. Entonces, la idea es que podamos trabajar en la guía porque la guía está muy bien relacionada con el tema de la vara. Entonces, la guía la vamos a ir trabajando y en la medida que la vamos trabajando, la vamos desarrollando, vamos a ir dando también esos puntos importantes que están en este capítulo, que es el capítulo número 11. Entonces vamos a ver esa pequeña variación hoy en la mecánica de nuestra reunión y asimismo tendremos la oportunidad para que ustedes puedan participar mucho más. Por favor, Biblia en mano, vayan tomando nota de las palabras que vamos a ir dando, su mente fresca para analizar estas palabras, no son palabras teológicas profundas, preguntas teológicas profundas lo que vamos a ver aquí, pero sí con mucho sentido común que nos van a ayudar a entender cómo trabajar en nuestro proceso de crianza con nuestros hijos del lado de este tema del uso de la vara de la corrección. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Vamos a compartir pantalla. Listo, entonces yo a partir de este momento como que no los vuelvo a ver. Entonces quisiera una confirmación, si alguien me puede decir si ven todo bien allí. Sí, sí, está bien. Yo aquí le puedo ir Bueno, ayudando en algo. perfecto. Listo. Entonces, permíteme un segundo, hago una cosa aquí. A ver, no sé si sigo compartiendo. Ahí se está Sí, aún compartiendo el está modo compartiendo. presentación. Sí, señor. Vale, gracias. Bueno, Bueno, entonces, estamos en el estudio del libro Cómo pastorear el corazón de su hijo de Ted Tripp. Entonces, estamos viendo estos dos libros. Paralelamente estamos con la guía de estudio, que es el capítulo número 9. Este capítulo número 9 es el que estudia el capítulo 11, que es el que vamos a ver del libro. Esta es la guía, la que aparece aquí, tiene unas portadas muy similares. Lo único que la diferencia es por esa cenefa amarilla arriba. Entonces, en este capítulo, lástima que no compaginaran las guías de estudio. Debería ser la guía de estudio del capítulo 11 con la del capítulo 11 del libro, ¿no? Sería como un poquito más lógico, pero a veces como que se tiende uno a confundir un poquito con esto. Entonces, en la guía estamos en el capítulo 9, pero en el libro estamos en el capítulo 11, ¿vale? Y entonces, este capítulo es Adopte los métodos bíblicos, la vara. Bueno, entonces, de las primeras ideas que vamos a desarrollar en torno al tema de la vara es que nosotros estamos en un contexto social en el que vivimos, en el que la disciplina de los niños se ha complicado mucho por una cantidad de preconceptos que se han generado en las últimas décadas. Entonces, si hablamos de las generaciones antiguas, podríamos decir las generaciones de nuestros padres, pero de pronto más las de nuestros abuelos y bisabuelos para atrás. En esas generaciones, el uso de la corrección física era algo del pan diario, ¿sí? Es decir, eso no tenía, estaba inmerso dentro de la cultura y eso era un proceso lógico dentro de cualquier padre responsable que se hacía cargo de sus hijos y los educaba como debe ser. Ahora, es cierto que hubo muchos casos de abusos, ¿sí? Es cierto que el uso de la vara
o llamémoslo así, no seamos tan específicos, sino el uso de la disciplina física, por decirlo así, fue muy, muy polémica y también generó muchos traumas, también generó adultos amargados y hay casos muy, muy fuertes en donde los padres abusaron, básicamente hubo abuso y maltrato infantil. Pero todo esto es ¿por qué? Porque el uso de la vara en sí mismo, la corrección con la vara, obedece a unos principios, ¿sí? Y si no se aplican principios bíblicos, y si no se aplican los principios bíblicos, igual vamos a hacerlo mal, porque pues vamos a tener, no vamos a tener la contención y el estado y el carácter cristiano y el estado de santidad que requiere el tener la vara en la mano, ¿sí? Entonces, desde ya vamos a ir aclarando eso. Nosotros, los primeros que tenemos que señalarnos, somos nosotros mismos. Como padres, tenemos que tener ese nivel de carácter cristiano que se requiere para poder usar la vara. Entonces, somos los primeros llamados al orden también, porque el uso de la vara tenemos que tener mucho cuidado, tiene una métrica, tiene un contexto, tiene unas razones, tiene unas justificaciones eternas basadas en los principios de verdad de la palabra de Dios y tiene una exigencia y una cuota de fe muy grande que tenemos que tener nosotros también como padres para saberla también implementar y aplicar a nuestros hijos. Entonces, aunque vivimos en una era en la que la idea de usar la vara en la disciplina de los niños no es popular, Dios nos ha llamado a hacerlo, ¿sí? Entonces, en este sentido, tenemos, por ejemplo, que la UNESCO ha, que la UNESCO tiene muchísima influencia en la cultura, pues la UNESCO se encarga de conceptualizar muchos temas que en algún momento se van a traducir en leyes al interior de los países. Entonces, ahí vemos que desde ahí están hablando el tema del maltrato físico. Nomás en nuestro país, en Colombia, el año pasado, tengo el dato por aquí, el año pasado, eh, el año pasado salió una ley que se llama la Ley 320 del 14 de mayo de 2021. Tiene apenas un año larguito. Y esta ley básicamente está o va en contra del castigo físico. La persona que desarrolló esta ley era o es la senadora Paloma Valencia del Partido Centro Democrático y ella lo hizo con un espíritu totalmente legítimo, que yo considero es totalmente legítimo y es ir o buscar medios para ir combatiendo la violencia intrafamiliar, la violencia en general en Colombia y la violencia en general tiene mucho su asidero en la violencia intrafamiliar. Entonces, en un sentido, la violencia sí tiene una repercusión real en contra de nuestros hijos. Pero el problema es que se equipara castigo físico igual a violencia, ¿sí? Y esto no debe ser así. La palabra violencia en su parte etimológica viene del latín violentia y que lo que significa violentia es perseguir un objetivo usando cualquier medio posible sin importar nada más. Por ejemplo, yo quiero ese carro y si me toca robar, lo hago. Y si me toca, no sé, sacar al que lo está conduciendo y asesinarlo para quedarme con el carro, lo hago. Eso es violencia, ¿sí? O puede que no sea simplemente matar o derramar sangre, simplemente insultarlo o engañarlo, no haciéndole ningún daño físico, pero sí lo engaño, lo estafo y todo, porque ¿cuál es mi objetivo? Tener ese carro. Eso es violencia. Y la palabra de Dios es clarísima que nosotros no podemos tener la intervención de nuestra carne en ninguno de los procesos que nosotros tenemos de crianza. Y eso lo hemos visto en estos estudios que hemos hecho y es muy reiterativo. Siempre tenemos que señalar primero que todo nuestro corazón y ver cómo estamos. Porque dentro de los roles como padres que tenemos tan importantes para poder desarrollar la crianza de nuestros hijos, siempre van a haber oportunidades en las cuales nuestra carne quiera montarse allí y hacer de las suyas. Una de estas, por supuesto, que sería el tema de la corrección física como medio legítimo de disciplina
bíblica. Entonces, una ley como estas, pues obviamente que está en Colombia no contempla estas cosas y pues a partir de esa ley, pues se ha prohibido el castigo físico en los hogares, ¿sí? Eso es lo que busca prácticamente esta ley en su centro y meten otra cantidad de temas allí que no vienen al caso porque quieren propender porque los padres utilicen la crianza positiva como fundamento para criar a los hijos y no tener que recurrir al castigo físico. Pero resulta que la crianza positiva tiene sus fundamentos en psicología netamente humanista. Cuando hablamos de que algo es humanista es que no considera que el ser humano sea creado, sino que proviene de un mico, proviene del mono y de ahí para allá con toda la concepción cosmovisional que trae esto, ¿sí? El no creer que somos criaturas de un Dios todopoderoso y perfecto nos lleva a unos problemas aún muchísimo mayores. Entonces, esas son cosas como muy tangenciales de esa ley. Pero en últimas, bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros como familias cristianas? Sí, porque tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas. Podríamos verlo desde el punto de vista positivo de que una ley como esta también nos obliga a que no cojamos la vara con ira, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero definitivamente la corrección física no es igual a violencia, ¿sí? La corrección física es igual a corrección e incluso salvación del chico. Entonces, o de la niña. Entonces, es todo lo contrario a lo que hay en el imaginario de lo que se está reconstruyendo de la moralidad humana en lo que estamos viendo ahora. ¿Sí? Entonces, las implicaciones de no tocar a un niño nunca para nada, pues tienen también sus consecuencias que no son positivas también. Entonces, en esto tenemos que tener también claridad de que nuestros hijos, porque esa visión, ¿sí? Corresponde a muchos conocimientos humanísticos que hay detrás, como por ejemplo creer que el niño nace bueno y que la sociedad es quien lo corrompe. Entonces, esa es una de las razones, por ejemplo, que eso en términos de, como lo hemos oído decir en muchos ámbitos, sobre todo cuando se ha tenido como la influencia de pronto católica en nuestro país, tendemos a pensar que los niños son angelitos, ¿sí? Que los niños nacen y son unos angelitos completos que son perfectos, santos, buenos, que ellos no tienen ninguna mala intención de nada. Y pues ahí empezamos mal, porque la Biblia no nos dice eso, ¿sí? Una cosa es que los niños sean muy puros un bebé recién nacido, un niño es muy puro, sí, en ciertos niveles, tiene una pureza física, nace sano, tiene una cantidad de cosas que lo hacen percibir como un ser muy puro. Sin embargo, su alma es la que viene mal. Su alma es la que tiene problemas, porque su alma, todos sabemos que hemos nacido pecadores, ¿sí? Y al nacer pecadores, un bebé recién nacido, no, pero ¿qué pecado está cometiendo? No, él no está produciendo pecado. Recién nacido no está produciendo pecado, pero pronto empezará a producir sus propios pecados en menos de lo que canta un gallo, ¿sí? Todos los niños son demandantes, egoístas, aprenden a ser manipuladores, mentirosos, a engañar para conseguir lo que ellos quieren. Entonces, vemos ahí nomás que poco a poco, a medida que van creciendo, van teniendo 2, 3, 4, 5, 6 años, van produciendo su propio pecado. Y por lo general, el primero de ellos es la mentira. También es la agresividad, también es la violencia, ¿sí? Solo que como son chiquitos son contenibles de una manera muy fácil, pero los podemos ver en unos ataques de ira y de rabia que si fueran gigantes, aplastarían toda una ciudad, si fueran gigantes. Entonces, podemos ver que en su corazón hay problemas, ¿sí? Y como todos tenemos problemas. Entonces, ese pensamiento de que el niño es moral y éticamente neutral, ¿sí? Que él nace neutral, no es válido. Porque si tuviéramos unos niños neutrales, si fueran neutrales nuestros hijos, simplemente con darles la instrucción correcta, ellos la tomarían y la harían. Pero sabemos que no es así. Tenemos que dar una misma instrucción correcta más de una vez a nuestros hijos en nuestro proceso de crianza. Porque ¿cuál es la tendencia de ellos? A hacer lo que quieren, ¿sí? Y generalmente eso que quieren no está alineado
con la voluntad de Dios porque somos seres caídos y pues eso que quieren por lo general siempre lleva hacia cosas malas, hacia lo incorrecto. Entonces, es precisamente por eso que los chicos no podemos hablar de que hay una ética neutra, ¿sí? Entonces, no, los niños no son ni buenos ni malos. Si yo los crío mal, pues se vuelven malos. Si yo los crío bien, pues se vuelven buenos. No hay tal, ¿sí? Lo máximo que podemos hacer nosotros como padres, eh, amados padres que están aquí, hermanos, es corregirles su temperamento para ir fortaleciendo un carácter cristiano, ¿sí? Pero fíjense que ni siquiera eso les garantiza la salvación. Un chico puede ser muy bien comportado y haber sido levantado con disciplina y en la formación de su carácter con corrección física cuando debió ser y de una manera correcta, implementada de una manera correcta, y él corregir su temperamento, ir construyendo un carácter cristiano y ser muy buen comportado. Pero en últimas, de todas maneras, decir yo no quiero seguir a Cristo. Entonces, son cosas que no tienen nada que ver. ¿Por qué? El Señor se ha asegurado de que tengamos que estar pelando rodilla, como se dice vulgarmente entre cristianos, para orar y clamar por nuestros hijos, porque de eso el Señor nos ha puesto eso en el corazón y forma parte de ese proceso de crianza, porque sabemos que solo podemos llegar hasta cierto punto y de ahí para allá todo le corresponde a Dios. No podemos hacer nada, no podemos aumentar ni una sola tilde, ni una sola coma. Nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde, esperar en fe y clamar cuando vienen las dificultades más grandes. Entonces, hay cosas sucediendo ahí que sin ser tratados lo llevarán a la destrucción. ¿En dónde? En el alma, ¿sí? Y por eso es que nosotros debemos corregir a nuestros hijos, porque es en primer lugar para salvarlos de sí mismos, de su propia maldad, de que no se multiplique, de que no se vuelva una cosa incontrolable. Dios dice que la vara de la corrección es el medio para que esto suceda. La necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la corrige. Lo podemos ver en Proverbios 22:15. Entonces, en la Reina Valera dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Cuando hablamos de que algo está ligado, imagínense su corazón, su alma, ¿sí? Entendamos el corazón como el alma, porque el corazón para los israelitas es el centro del ser, es decir, es el alma, es el asiento de las emociones, la psiquis, los pensamientos, la parte volitiva, o sea, la voluntad, todas estas cosas. Allí está el asiento. Y eh, ese corazón, esa alma de nuestros hijos, igual la nuestra, está ligada a la necedad, ligada, o sea, es como si la necedad la hubieran amarrado, pues así con alambre, y imagínense una cosa ahí, lo único que separa eso es, bueno, en primer lugar, todos los métodos de comunicación que hemos estado hablando acá de crianza y todo esto, el hablar, la plataforma de comunicación que estuvimos hablando de el capítulo número 10, todo esto, pero hay un momento en que todo esto se agota, ni la comunicación, ni la repetición, ni la reflexión, nada de esto, y hay un punto en el que nuestro hijo necesita corregir su camino sí, o si no, se va a causar mucho daño a sí mismo, ¿sí? No es porque es que me va a romper la lámpara, eso no es un motivo, no es el motivo para coger y utilizar la vara de la corrección. La vara de la corrección se utiliza es porque vemos que nuestro hijo está caminando por un camino oscuro, denso y peligroso, que sabemos que lo va a llevar hacia la perdición de sí mismo. Esa es la razón por la cual nosotros usamos la vara, la principal razón por la cual nosotros queremos que nuestros hijos entren en cintura. Aunque Dios dice que la vara de la corrección es lo que el niño necesita, no nos ha revelado exactamente cómo funciona, ¿sí? Aquí pues aprovecho para aclarar lo siguiente, ni el libro manda una fotografía de cómo debe ser la vara, no dice nada de eso. Es decir, la vara, cuando se habla de la vara es un procedimiento más que un objeto, ¿sí?
La vara no es un objeto planito, largo de 30 centímetros, como una regla, con un manguito, o si no redondo, o de tal color, o si es de madera, o si es metal, uff, qué salvaje, o si es, bueno, no sé, cualquier, o si es de tela, o es de cuero, no dicen nada de eso. La palabra de Dios no dice nada de eso. Podemos darnos de pronto una guía acerca de lo que hacían referencia los mismos israelitas cuando hablaban de la vara. La vara eran unos palos grandes, porque en Israel se castiga, pero en los tiempos bíblicos, pues hagamos referencia a lo que dice la palabra de Dios, se castigaba con vara a los niños, a los muchachos, también al adulto, al que estaba de alguna manera, había sido encontrado en algún delito, y una de las formas de castigo, no solo la muerte, la pena capital, también era la vara. Y estas eran unas varas, hagan de cuenta como del tamaño de una escoba, un palo de escoba, pero mucho, o sea, con una madera pesada fuerte. Esos palos de escoba no hacen nada, todos blanditos, se rompen con nada. O ustedes lo ven y es muy livianito, eso no golpea. Las varas que usaban eran varas de cedro, varas de una madera muy densa, o sea, eso pegaba muy duro. Podríamos darnos como una guía más o menos de a qué se refieren a una vara. Y bueno, qué es lo que más se utiliza por lo general dentro de la comunidad cristiana, las familias cristianas, pues ustedes van a las librerías cristianas y le venden la vara y eso es un pedazo de madera, como una regla, hagan de cuenta, una cosa así. Pero sí quiero aclarar que de esto no hay nada escrito en la palabra de Dios, o sea, no hay una cosa estricta, tiene que ser así con las medidas, tiene que ser de tal material, no lo hay. Es un procedimiento, es un proceso, es algo que nosotros tenemos que implementar. Es una metodología o perdón, uno de los métodos o técnicas de crianza que conforman toda la caja de herramientas de crianza de nuestros hijos. Una de esas herramientas es el uso de la corrección física a través de la vara de la corrección. Entonces, no nos dice exactamente cómo es. Por esta razón, el uso fiel de la vara no se basa en nuestra habilidad de racionalizar cómo y por qué funciona. Se basa en la fe, en lo que Dios ha dicho, ¿sí? Entonces, no se trata de que porque yo pegué duro, entonces, obviamente, bueno, si se usa la vara, hay que usarla para que haya dolor, ¿sí? No se hace ahí para hacer la magia y pegarle ahí le tiene encima puesto el pantalón, calzoncillo, sudadera y todo, y encima y le hace una cosita así y dice, bueno, ya salí de esto, le di con la vara. No, así no es, ¿sí? Tiene que haber dolor para que básicamente pues si haya sentido en este tema de la corrección por ese medio físico. Entonces, pero no se trata de cuestionar y mirar, no, es que es por el umbral del dolor. Entonces, si yo pego de tal forma, yo hago, no, esto lo tenemos que hacer es con fe, porque el Señor es el que se encarga de transformar, pero hacerlo bien. Si nosotros dentro de nuestro corazón sabemos que no estamos haciendo nada, pues estamos pecando también, ¿sí? Porque no lo estamos haciendo como debe ser, o sea, como una Maggie haciendo una cosita y que sabemos que eso no lo está sintiendo, nosotros somos conscientes de que no lo está sintiendo, pues no estamos haciendo las cosas bien. Pero ahí vamos a ir viendo esos detalles. Por ahora seguimos hablando de lo fundamental. Para los padres, la vara es cuestión de si confiaremos y obedeceremos a Dios, ¿sí? Esto se hace énfasis porque para algunos padres hay dos extremos. Para algunos padres es como quien dice, sí ve, ¿no? Dios me está respaldando a mí, Micho lo va a reventar a vara cada vez que medio se me tuerza por el camino. No, ese es un extremo. ¿Por qué? Porque estás usando la vara como un arma, eso es violencia, eso sí es violencia, ¿sí? Entonces, le estás usando para desquitarte, le estás usando para que cuando te irrite tanto tu hijo te sientes con el permiso, porque la palabra lo dice, de ir y cogerlo, pues, y calentarle la pierna o la cola por alguna razón. Eso nunca deben ser razones para nosotros coger una vara. Ahora, ahí está el otro extremo. El otro extremo es, no, yo no, es que, ¿cómo me voy a atrever yo a coger a mi hijo? Lo amo tanto, es tan amado por mí que me parece que eso no es correcto y entonces empieza
como a tratar de construir lo que la misma palabra de Dios dice acerca de la corrección y la disciplina. Ese es el otro extremo, ¿sí? Entonces, ahí lo que vamos a ver siempre es, primero, en el primer extremo que estaba yo comentando ahora, es un desahogo de tu carne, o sea, de tu ira, de tu frustración, de todo lo que te pueda producir algo porque tu hijo no está andando por la línea que le estás tú diciendo que ande. Y el otro extremo es creer que soy tan amoroso, que soy más bueno que Dios, porque es que soy tan bueno que yo no creo en eso, que eso que dice Dios, yo creo que se equivocó. Entonces, mejor no lo hago porque mi hijo es, no sé, es una tierna flor que yo no puedo tocarla en absoluto porque no, voy y lo traumatizo o me traumatizo yo, después yo quedo con ese sentimiento tan horrible de haberle tenido que dar vara. Esos son los dos extremos, ¿sí? Y ninguno es bíblico y ambos conducen a la muerte a nuestro hijo. Ambos, ninguno contribuye a la corrección de nuestro hijo y no va a ayudar para temas como rebeldía y este tipo de cosas. Porque si te vas por el extremo de la ira, para desfogar tu ira, estás cayendo en el pecado de la irritación de tus hijos y Dios nos ha mandado a que no irritemos a nuestros hijos, que los eduquemos en la amonestación, en la verdad y en la amonestación del Señor, pero no que no nos da permiso que los irritemos. Eso es un tema que es como un freno que nos pone el Señor. Ojo, no se dé garra usted ahorita cogiendo a ese pobre muchacho y reventándolo. Eso no está bien, eso no está permitido, estamos cayendo. Porque ¿qué pasa si exasperamos, irritamos? Eso significa es actuar injustamente con nuestros hijos. Quebrantamos su alma. Y al quebrantarla podemos generar dos cosas, o una rebeldía impresionante que se va a explotar en la adolescencia, ¿sí? O vamos a quebrar su alma de tal forma que vamos a generar un niño tan temeroso, tan miedoso en tantas cosas que después va a estar imposibilitado de poder tener una vida normal y tranquila. Entonces, por ese lado es terrible, no se puede hacer nada de eso. Ahora, por el otro lado, cuando me creo más bueno que Dios, y digo, no, mi hijo es intocable, yo lo amo demasiado. Y son este tipo de argumentos los que surgen, nos vamos a dar cuenta de una cosa, papás, y es que en realidad lo que hay detrás de esos argumentos no es que tú estás beneficiando a tu hijo, sino que en realidad te estás beneficiando a ti mismo. No quieres tú hacer pasar a tu hijo por algo que requiere que pase para poderlo corregir y poder corregir su camino y que no vuelva a eso. Eso no es amor, eso es solamente un acto egoísta, porque tú te estás evitando un problema. Pero al evitar tú ese problema, estás metiendo a tu hijo en un problema mucho mayor, porque estás permitiendo que se consolide y se cristalice un temperamento, de pecado con algunos matices de alguna forma de pecado allí, dependiendo de lo que esté pasando, y que después no va a ser posible corregirlo de manera sencilla, sino cada vez va a ser mucho más fuerte y se te va a agrandar esta cosa y tú por no tocar a tu hijo y que porque lo amas demasiado, estás contribuyendo a que caiga en la perdición, a que se vaya por un camino que se desvíe. Y no nos podemos olvidar de que nuestro hijo será corregido. O lo corregimos nosotros o lo corregirá la sociedad. Si nosotros tomamos las riendas de la crianza de nuestros hijos y no perdemos de vista ese objetivo que es el desarrollo de su carácter, uno de los pilares del desarrollo de su carácter es el autogobierno. Y si nuestros hijos no tienen autogobierno, pues sencillamente va a venir un gobierno externo a comprimirlos. Llámese, ese gobierno externo puede ser un comité de convivencia en un futuro, en un trabajo para echarlo, su jefe que lo despide, el policía que viene por él a arrestarlo, la notificación en la fiscalía porque alguien le puso una demanda porque abusó en algún sentido. Entonces va a llegar por fuera la corrección, va a llegar desde afuera y esa sí va a doler. La otra eran unas nalgaditas, era una cosa en la piernita, en la colita,
no sé, en sus glúteos y ya, pare de contar. Si su hijo iba corrigiendo, si iba aprendiendo a corregir su temperamento y a formar su carácter cristiano. Pero ahora, como el papá se dejó llenar de tanto amor y de tanta ternura que en realidad no es una máscara, en realidad lo que no quiere es confrontar el hecho de que es incómodo esa situación de ver al niño llorar y todo esto. Ahora va a tener que ver a su hijo sufriendo o en una cárcel o con una multa muy grande o sin trabajo, sin amigos, bueno, etcétera. Una cantidad de cosas que pueden pasar por un carácter, por un temperamento muy mal formado allí, un carácter muy mal formado y llamando a la corrección externa, ¿sí? Al gobierno externo, cuando debía ser lo contrario. Nuestros propios hijos deben autocorregirse, deben tener autogobierno y decir, no, esto no está bien, yo no voy a hacer esto. Mis papás me enseñaron, yo me acuerdo que cuando robé por primera vez, mi papá me llevó, me dijo, me hizo una reflexión, me dio castigo físico y esto se me quedó para toda la vida. Yo sé que esto no es bueno, es cuando está frente a la tentación de acoger y robar, ¿sí? Entonces, esos dos extremos no están bien. Entonces, esto nos va a ir ayudando como a ir sopesando, ir equilibrando el proceso de lo que es el método bíblico de la vara. Bueno, en esta parte vamos a empezar ya como a ir desarrollando en sí el libro guía, ¿sí? Entonces, ya echamos como un fundamento allí y fuimos avanzando en el libro guía, ¿sí? No lo hice aparte como un repaso, porque todavía quedan cosas por decir, pero las vamos a ir diciendo en la medida que vamos a ir andando. Entonces, al mirar a la Biblia, vemos dos principios que enfatizan la importancia del uso fiel de la vara de corrección. El primer principio, yo miro la hora, 6:37. El primer principio es que el problema del pecado en el niño, eh, el problema del pecado del niño lo pone y lo lleva, lo conduce hacia la destrucción, ¿sí? Tenemos que tener este tema en cuenta, que era lo que hablábamos hace un momento. Este es un motivo real para aplicar la vara de la corrección. Entender que nuestro hijo está cayendo en un pecado que lo está llevando a la destrucción. El segundo principio es que el mandato de usar la vara de la disciplina como un medio para apartar al niño del camino hacia la destrucción. Tenemos a nuestros hijos que sabemos, ya lo explicamos hace un momento, es un principio bíblico, nacen pecadores. Como todos los que estamos aquí, hemos nacido pecadores. No son angelitos, no son niños puros en el sentido de su alma, ¿sí? No son puros. Puede que sí sean puros físicamente, porque nacen lindos, sin enfermedades en algunos casos, ¿no? En algunos casos, en ese sentido, pero más allá de eso, no. Más allá de eso, esa pureza es un imaginario, es una fantasía cultural, eso no es real. Entonces, si sabemos que el problema de nuestro hijo es el pecado, porque ese pecado lo mete en el camino de la destrucción, la palabra de Dios dice que la corrección para eso es la vara. Entonces, tengamos eso muy claro allí. La necedad está ligada al corazón del niño. Entonces, aunque sea difícil reconocerlo, al ver las sonrisas de sus niños amados, tus hijos son pecadores, lo que estamos hablando ahorita. La Biblia no dice que son tan malos como pudieran ser, sino simplemente reconoce que el problema fundamental de la humanidad es interno y no externo, ¿sí? Todo eso fundamentando lo que estábamos hablando acerca de que los niños no nacen buenos. Tus hijos son pecadores, ¿sí? Tus hijos, al igual que tú, somos pecadores, ¿sí? Entonces esos son principios que nos ayudan a entender por qué debemos utilizar la vara. Entonces vamos a iniciar con este ejercicio. Usando los siguientes pasajes, describe las palabras que describen el problema del pecado de tus hijos. Entonces, yo voy a salir aquí de esto. ¿Cómo hago para verlos? A ver, aquí los estoy Hermano viendo. Álvaro, si usted le da un clipcito abajo en la barra del escritorio, ya nos puede ver si de pronto sin salirse del... Ajá, espérame, pero sin salirme de la pantalla, ¿sí? Sí, ujú. A ver, a ver, a ver. Se supone que estoy aquí. Aquí están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, ahí estamos viendo.
Y la barra que me dices cuál es, no, En no el escritorio, si usted le da un clic al escritorio, él le muestra un poco la pantalla. dice, no, dejar de compartir, no, no es. No. No, no lo veo. No lo veo. Bueno, voy a dejar de Ujú, compartir. sí, ujú. Voy a dejar de compartir. Y vuelvo acá. Y volvemos acá. Bueno, listo. Entonces, vamos a hacer este ejercicio que dice lo siguiente. Bueno, entonces, usando los siguientes pasajes, escribe las palabras que describen el problema del pecado de tus hijos. Entonces, yo voy a leer el pasaje Romanos 3 del 10 al 18. Voy a leerlo y para que ustedes, por favor, presten mucha atención, Romanos 3 del 10 al 18. También voy a leer Tito 3:3. Después voy a leer Efesios 2:1-3. Entonces ya aquí empezamos pues a ponerle carne a este asunto, o sea, para que veamos que esto realmente proviene de la palabra de Dios y que esto está fundamentado en los principios de verdad. Entonces, dice así, Romanos 3, 10, 18. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice lo siguiente, pues como está escrito, no hay justo ni uno solo, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien de verdad quiera conocer a Dios. Todos han abandonado a Dios, todos se dicen inútiles. No hay nadie que haga el bien, ni uno solo. Su boca es un sepulcro abierto, usan la lengua para engañar. Lo que dicen es como el veneno de una serpiente. Su boca está llena de maldición y amargura. Están siempre listos para herir o matar. Donde quiera que van, causan destrucción y tristeza. No conocen el camino que lleva a la paz. No les pasa por la mente tener respeto o temor de Dios. Entonces, quisiera que alguien me levantara la mano y nos ayudara allí. Eh, ¿Qué ven dentro de lo que acabamos de leer? Está bastante obvio, pero alguien que nos diga qué ve dentro del pecado, el pecado que tienen nuestros hijos, que tenemos todos, ¿sí? Como padres y todo. Pero entonces, según este pasaje, ¿qué ven ustedes allí? Alguien que pueda sintetizar y decirnos así rápidamente. Bueno, venga, yo le aporto ahí una idea mientras los demás van animando a participar. Bueno, Ok, yo veo ahí dos. todos pueden abrir sus micrófonos si quieren, Sí, ¿sí? O sí, sí. está... Voy a abrir el micrófono, Ah, ok. inmediatamente puedan intervenir. Yo veo ahí dos cosas. Uno, que por el pecado siempre estamos listos, o los niños están listos para hacer el mal. O sea, todo el tiempo están en ese sentido, de hacer el mal. Y lo otro es Cierto. que no vemos o sea, no hay temor de Dios. En Ujú. ese momento no hay un temor de Dios, no lo desconocen. Exacto. Ujú. Exacto, es importantísimo. No, todo se hace dentro de ese contexto de no hay temor de Dios, por eso es una de las cosas muy importantes que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, que tengan ese temor de Dios. Esto les va a evitar muchos problemas. Bueno, vamos a leer el siguiente. Tito 3:3 dice así: antes nosotros también éramos insensatos, no obedecíamos y estábamos perdidos. Éramos esclavos de toda clase de placeres y deseos. Éramos malvados y envidiosos. Los demás nos odiaban y nosotros a ellos. ¿Qué otro aspecto podemos ver acá? Estamos hablando más o menos como de lo mismo, pero aquí tenemos otro matiz. ¿Qué otra cosa pueden ver? Algún papá que levante la mano. Si no, pues entonces voy a llamar a alguien. Llamemos a Eh, alguien, sí. Ah, bueno, Liliana, vale. Ujú. ok, yo encuentro aquí que el texto nos está diciendo que necios y desobedientes. Entonces siempre nos está llevando a que la necedad y la desobediencia, pues siempre está en nosotros y en nuestros hijos también, ¿no? Porque lo empieza el texto diciendo, éramos necios y desobedientes. Sí, así es. Exacto, sí, Resalto señora. ese pedacito. Exacto. Listo, pastor, Necios, gracias. insensatos, desobedientes. Bueno, y por último vamos a leer Efesios 2, versículos 1 al 3. Dice, de la muerte a la vida.
Hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando, igual que todo el mundo, y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúan por medio de los que desobedecen a Dios. Todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. Bastante fuerte. Fíjense que dice, hace un tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos. Los que estamos acá, si somos padres cristianos, todos los que estamos acá, deberíamos todos ya no estar espiritualmente muertos. Pero sabemos que de todas maneras estamos en un proceso de santificación que nos demanda una lucha también de nuestro lado, aunque el Espíritu Santo está haciendo su obra en lo invisible, en lo visible también el Señor nos ha mandado a que pongamos nuestra parte y sabemos que tenemos que luchar con muchas de estas cosas que hay acá. Pero entonces sí podemos ver que ahora, si eso lo está, el énfasis que está haciendo es a los que son salvos, ¿sí? Ahora, ¿cómo más? ¿Cómo no más todavía nuestros hijos de los cuales la salvación no depende directamente de nosotros, sino que depende de Dios Todopoderoso y de todo el proceso de santificación o de salvación que el Señor va haciendo en ellos? Entonces, vemos que en potencia realmente tenemos nuestros hijos, realmente son pecadores. O sea, en potencia tienen toda la potencialidad para hacer cualquier cantidad de pecado. Entonces, listo, acá me llega un mensaje de que se me está oyendo bien. ¿Hay algo como con el Sí, no, sonido? no, ¿Sí? era Judy que tenía problemas con su equipo, pero bueno, qué bueno que Ah, ya ok, te escucho. no soy yo. Vale, perfecto. Ujú. Listo. Bueno, entonces, continuemos. Aquí ya pasamos esta primera parte. Ahora, vamos a leer otros pasajes, porque aquí en la guía nos dice lo siguiente. Para que no pensemos que esto es solo problema de adultos, sí, el tema del pecado, la Biblia deja claro que la condición caída de la humanidad es un problema también que incluye a los niños. Entonces, aquí hay unos pasajes donde nos ayuda a ver acerca de esto. Y son los siguientes. Dice, Salmos 51:5. Vamos a leer Salmos 58:3 y Proverbios 22:15. Entonces, Salmos 51:5 dice lo siguiente. Yo nací culpable, mi madre me concibió pecador. ¿Qué opinan de esto? Hay una parte en el Salmo 51, también en la versión, es esta misma parte, mejor dicho, la Reina Valera dice que mi madre me concibió en pecado, ¿sí? Entonces, ¿será que solamente concibió en pecado al rey David y él se está refiriendo a que lo concibió a él en pecado? ¿O que su mamá lo concibió en un acto de adulterio? ¿O que algo así por el estilo? No, la Biblia no habla de que la mamá hubiese sido adúltera o que en un acto de adulterio hubiese concebido a David, sino porque es una realidad que nos da aún mucho más escalofrío, y es que todos hemos sido concebidos en pecado. Todos hemos sido concebidos en pecado. Y nacemos pecadores. Esa es una realidad. Por eso es que tenemos y necesitamos de un Salvador. Entonces, ese es otro fundamento de por qué tenemos que, esto nos va a ir conduciendo, va a ir transformando nuestra mente para irnos haciendo entender la importancia de la vara. ¿Alguien levantó la mano? Sí, Creo que fue Betsy. Betsy. Betsy quiere participar. Ujú. Puedes Betsy, participar, puedes Betsy. abrir el micrófono. Eso. Sí, gracias. No, solo iba pues realmente a repetir lo que el hermano dijo. Algo así, estaba diciendo en la introducción que pues a veces más bien la sociedad cree que los niños nacen como neutros, como sin saber como el bien y el mal, o el mal, perdón, o más inclinados hacia el bien, ¿no? Con estos comentarios de que son angelitos y que, ay, qué tierno y así. Sí, Lo siento. sí, es Entonces, cierto.
pues realmente pienso que este salmo, bueno, eso es lo que dice la escritura, es que pues David vino a caer en este lado del Edén. O sea, no es que hayan nacido de un pecado de su mamá o algo así, sino que cayó en esta humanidad que está caída, vaya la redundancia. Aquí nació, entonces pienso que es así. Sí, es cierto. Aquí cabe hacer con referencia a lo que nos dice nuestra hermana Betsy, cabe hacer una claridad también o un aporte, y es el siguiente, y es que muchos piensan que los niños son como los computadores, ¿sí? Si tú los usas para hackear el Banco de la República y robar un pocotón de plata, pues los estás usando mal. Pero si los usas para educar a tus hijos en principios cristianos, pues los estás usando bien. Entonces muchos piensan que los niños vienen como computadores, éticamente neutrales. Si yo les enseño mal, entonces van a ser malos. Si les enseño bien, van a ser buenos. Y eso no es así. Sí, es decir, todos venimos, ya lo estamos viendo. Ahí estamos viendo todas las palabras que están, las palabras de Dios que el Señor nos da en su palabra para que entendamos nuestra naturaleza, no lo perdamos de vista. Sí, porque para mirarnos a nosotros mismos sí estamos listos para decir, uy, sí, qué pecadores somos, pero cuando tenemos a nuestro bebé aquí en nuestras manos, tenemos esa tendencia a pensar que son hermosos, puros, buenos, que ellos sí son buenos. Entonces, no es así. Sí, no tiene nada que ver con esto. Entonces vamos a leer el Salmo 58. Xiomara, hermano Álvaro, Sara, Xiomara también quiere aportar. Perfecto. Listo, Xiomara, tienes el micrófono. Yo tengo es que nosotros debemos de tener en cuenta que cuando hubo la caída del hombre, el Señor fue claro y dijo que iba a morir espiritualmente. Entonces hay que decir de que así, de la concepción el bebé está muerto espiritualmente, solamente por la gracia y el poder del Espíritu Santo y la misericordia de nuestro Señor viene a darle vida a través de el Señor Jesucristo en su obra redentora. Entonces lo que ustedes dicen es enfatizado, es en que efectivamente si el Señor no es el que hace la obra, lo que nos decía Judy, no es que como solemos escuchar de que el niño nace y la sociedad lo corrompe, no, lo que hace el mundo y la sociedad es sacar lo que hay en su corazón, lo que ya vale efectivamente dentro de sí, porque no hay nada bueno en absoluto, ¿sí? Un niño hace lo que ya tiene realmente innato, ¿sí? Entonces es tener presente eso y pues qué bueno que nosotros como papás podamos entender esos principios y a través de estos medios, no solo como medios de estrategia, sino también esos fundamentos bíblicos podamos enseñarle a nuestros hijos que donde sabemos que el único que puede tener misericordia es nuestro Señor y que nuestro deber como papás hasta el final de nuestros días es orar e interceder por ellos y instruirlos, como dice el Señor, en su palabra, bajo sus principios. Que claro, tenemos también una responsabilidad humana que es nuestro ejemplo, ¿no? Nuestro testimonio también, porque tiene que ir acompañado. Ese era mi aporte. Muchas gracias, Omar. Muy interesante. Sí, de acuerdo con todo, tienes todas las razones. Ese es el tema. Sí, o sea, somos pecadores desde nacimiento y no hay nada en ellos a nivel de su alma, de lo cual nosotros podamos decir que son puros o que son buenos. Entonces, continuemos con el Salmo 58:3, que dice lo siguiente: los perversos se corrompen desde que nacen. Los mentirosos se descarrían desde el vientre materno. Entonces, ahí los mentirosos se descarrían desde el vientre materno. No es que sean unos pocos los que se descarrían o o los que vienen ya descarriados y no otros que no vienen descarriados. Realmente somos todos los que venimos descarriados desde el vientre materno. Por eso lo que dice el Salmo 51:5, que en pecado me concibió mi madre, claro, porque venimos ya descarriados desde el vientre materno. Bueno, y vamos a leer Proverbios 22:15, que dice así: la necedad hace parte del corazón del muchacho, pero la vara de la disciplina hará que se corrija. Entonces, en la Reina Valera dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, como hablábamos al inicio de la presentación. Pero la vara de la disciplina hará que se corrija. Entonces, aquí podemos ver unos ejemplos claros
en donde definitivamente el tema del pecado es desde la infancia, ¿sí? No es un tema que tenemos solo nosotros los adultos. Veo la mano levantada de Xiomara, no sé si vas a dar otra vuelta de la vez pasada. Ah, ok, vale, listo. Entonces continuamos con el ejercicio. Son las 6:56. Hoy podemos extendernos un poquito más. No nos vamos a extender mucho, un poquito más porque no hay segunda sesión. Entonces, pero pues tampoco se trata de usar todo el tiempo la otra sesión, pero nos podríamos usar unos cuantos minutos más. Bueno, en cuanto al tema de la vara de la corrección, ya la parte de que la vara de la corrección la alejará de esa necedad. Vamos a ver lo siguiente. Entonces, primero es entender que no empleamos la vara porque nosotros miramos a nuestro hijo y decidimos lo que este niño necesita es una buena nalgada, ¿sí? Es decir, esa no es la forma en que nosotros vamos a tomar esa decisión, porque ahí estamos actuando desde nuestra carne. Recuerden muy bien eso, hermanos, padres que están aquí. No es porque ustedes lo están mirando y dicen, no, es que se merece unas nalgadas, porque no, es lo que Dios dice acerca de cómo debemos actuar en ciertas circunstancias. Si nosotros estamos viendo que realmente el chico está cruzando la línea, ya hemos agotado, él sabe que está haciendo mal, porque nos hemos comunicado asertivamente con él, le hemos expuesto la palabra de Dios y él entiende que lo que está haciendo es pecado, porque ya bien sea nos está deshonrando, porque está robando, porque está siendo violento con otro niño, está desobedeciendo, etcétera. Pero ya estamos en un punto en que es confrontador el tema, en que ya no hemos usando el diálogo con él y permaneciendo en esa plataforma de comunicación continua con él. De todas maneras, ya percibimos y podemos evaluar que lo que hay allí es un acto de necedad, de rebeldía, de tosudez, pues de porque quiere y punto, porque es lo que le dicta su carne y él solo quiere complacer su carne. Ahí es cuando tenemos un caso claro en el que hay que usar la vara de la corrección para poder desprender esa necedad de su corazón que está allí ligada. Entonces, no es porque yo simplemente pienso, no es que este niño se está mereciendo esto, porque puede ser que las causas por las que yo creo que se lo está mereciendo son única y exclusivamente temas que provienen de mi carne. Ah, es que está gritando mucho. Bueno, está gritando mucho y me irrita mis oídos. Pues bueno, hablas con él, ven, mira, no hagas esto, no hagas ahora. Otra cosa es que él, sabiendo que te irrita, sabiendo que estás enfermo, que te duele la cabeza o algo, y él continúa y continúa y continúa, ese ya es otro tema, porque ya estamos viendo allí necedad. Pero si vemos que hay otros casos, por ejemplo, como que hizo un reguero, ¿sí? Dañó un par de medias nuevas. Y si tú ves que las dañó, pues por equivocación, por torpeza, pues porque no sabía que no podía salir a correr a la calle con esas medias y llegó con las medias todas rotas, se puso a montar bicicleta, le dio pereza y se cogió y se puso a montar bicicleta, se cayó entre un hueco y rompió la bicicleta y la partió en dos. Esos no son causales para decir, uy, este niño merece unas cuantas nalgadas. ¿Sí? Tenemos que saber diferenciar muy bien entre la necedad y la torpeza y este otro tipo de cosas, ¿sí? Que son cosas muy, muy diferentes y que no ameritan una corrección física por medio de la vara. Nosotros usamos la vara porque Dios revela la verdad, nos revela la verdad a nosotros y nos dice lo que tu niño necesita es una aplicación de la vara, ¿sí? Entonces nosotros hacemos un examen de la situación, vemos que no está conforme a los principios de verdad y es cuando entramos a tener esa conclusión porque sabemos que proviene de la verdad, proviene de la palabra de Dios, es Dios mismo el que nos está diciendo esto amerita una corrección física. El Padre está confinado en Dios, quien ha dicho que la vara de la corrección será uno de los medios por el cual los niños escapan a la necedad que está ligada en su corazón. Por eso es que lo hacemos. Lo hacemos es porque Dios nos ha dicho que lo hagamos, porque Dios ha legitimado el uso de la corrección física
la ha legitimado como uno de los medios para poder desligar la necedad del corazón de nuestros hijos. Luego es legítimo, es absolutamente legítimo. Bueno, entonces, una vez dicho esto, vamos a hacer otro ejercicio para ir profundizando, irle dando más fundamento a lo que estamos hablando. Entonces, vamos a ver en los siguientes pasajes, vamos a ver cómo el Señor nos habla acerca del uso de la vara, que debemos usar la vara. Entonces, vamos a hablar de Proverbios 13:24. Voy a dar 4 palabras y en esta ocasión les voy a pedir, padres, que por favor las lean ustedes. Entonces, las voy a dar las 4 y cada uno me va diciendo cuál palabra me va a leer. Entonces, la primera es Proverbios 13:24. ¿Quién la va a leer? Proverbios, alguien levante la mano, diga yo la leo y Paola, si me puedes, porque ahorita en este momento no los estoy viendo, si puedes como tomar nota de quién fue. O también otra cosa que podemos hacer es simplemente decirle a los papás que están aquí y les damos el... Listo. Bueno, entonces, Ujú. Xiomara va a leer el primero. Ok, Proverbios 13:24. La segunda va a ser Proverbios 22:15. Yadi Nayibe. Ángel o Nayibe, perfecto. Ok, entonces Nayibe, Proverbios 22:15. Ahora, Proverbios 23, del 13 al 14. Proverbios 23, del Yo. 13 al 14. Vale. Yo, Liliana. Liliana. Liliana, perfecto, Gracias. gracias Liliana. Bueno, Proverbios 29:15. ¿Quién lo lee? Proverbios 29:15. Judy Campo. Ujú. Judy, ok, vale, Judy. Listo, entonces arranquemos con Proverbios 13:24, que creo que era Liliana, ¿cierto? Xiomara, Proverbios 23. ¿Sí? 13:24. No, Leo Proverbios 13:24. Xiomara primero. Ujú, Ah, Xiomara Xiomara, primero. gracias. Gracias. Ok, Xiomara, ok. Que tiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Amén, perfecto. Fíjate que ya ahí nos están hablando de que hay que corregirlo, ¿sí? Y hay que hacerlo desde temprano. Bueno, la siguiente, Proverbios 22:15. ¿A quién le tocó? Proverbio 22:15. Dice así: el corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él. Ok, fíjense cómo nos están haciendo ya referencia específica, disciplina física. Listo, Proverbios 23, 13 y 14. Dice, en la nueva traducción viviente, dice, no dejes de disciplinar a tus hijos. La vara de castigo no los matará. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Amén. Exacto. Perfecto. Ese principio va para los papás que tienen como temor de usar la vara, ¿sí? Recuerden que la vara la usamos en sabiduría, pero también en cuota de fe, porque sabemos que es lo que Dios nos dijo que hiciéramos y en fe tenemos que actuar. Lo digo por los padres que les cuesta mucho trabajo y lo digo porque yo también fui ese papá cuando con mi hijo mayor, la primera vez que me vi enfrentado a tener que usar la vara. Uy, fue muy duro para mí, muy duro, muy duro, muy difícil. Yo creo que me dolió 20 veces más a mí que a él. Bueno, pero luego el Señor es fiel. Después vi cómo él de una manera muy noble me buscó, nos pidió perdón a papá y mamá. Fue algo muy lindo. O sea, fue respondiendo la respuesta del Señor diciendo, actúa en fe y yo voy a bendecir lo que tú vas a hacer. Es el Señor el que va a actuar. Es donde tenemos que tener esa fe y esa tranquilidad de hacerlo. Bueno, y creo que nos queda uno, Proverbios 29:15. Sí, Judy. Dice así: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Exacto, eso es lo que veíamos. Los papás que en algún momento, bueno, ven que están frente a un caso de que su hijo está exponiendo una real y verdadera necedad, una real y verdadera acto de rebeldía,
y prefieren no hacer uso de la corrección física, a esto es a lo que se enfrentan, a que sus hijos también los deshonren públicamente, ¿sí? Que hagan que los avergüence. Esa es una forma también un mecanismo que el Señor en algún momento utilizará para que ustedes reflexionen y también pues den el paso que tienen que dar frente a esto. Si es que se les ha dificultado mucho hacer uso de la corrección física. Bueno, listo. Entonces, continuamos. Nosotros no estamos viendo Qué pena, ¿me presentación, pueden ¿no, regalar? hermano Álvaro? No están viendo ¿Me la pueden regalar el presentación. primer texto bíblico? El primero, el primero era Proverbio, ¿qué? 13:24. Muchas Proverbios gracias. 13:24. ¿Verdad que era que yo me había salido? Sí, cierto. Perdónenme. Pensé que estaban viendo conmigo la presentación. Mientras usted lo pone, yo quisiera compartir algo, y es que a mí este capítulo me ayudó mucho y lo comparto con los papás, sobre todo en la parte en que el autor mencionaba que el uso de la vara nos permitirá que nosotros le ayudemos a nuestros hijos a cultivar y aprender el dominio propio. Y la verdad es que es así, ellos lo hacen una vez, me gritan una vez, sí, no puedes hacerlo. La segunda vez, o sea, ya toca corregir, y en la medida en que nosotros vamos corrigiendo esas cosas, pues él se va a tener que contener de gritarme o de hacer cualquier otra cosa. Realmente es muy importante para ayudarles a ellos a controlar el dominio propio, el uso de la vara como tal. Sí, Ahora totalmente sí cierto. vemos. Sí, Mira, totalmente yo cierto. por lo menos quiero compartir algo porque Sí, pues, claro. igual estamos estudiando y estamos aprendiendo. Yo quiero aprender. Yo tengo una niña de 9 años Sí, y con ella a mí se me dificulta mucho porque atercamos mucho. O sea, ¿cómo les explico? Hay mucha no contrariedad, sino que hay falta de acuerdo entre ella y mi persona. Ustedes dirán, pero es una niña de 9 años. Pero se me hace muy complejo porque si yo digo blanco, ella quiere decir rojo. Así sea que yo diga, igual yo le digo a ella, me voy a convertir. Cuando yo le digo a ella, me convierto, ella ya sabe a qué yo me refiero a convertir. Pero a veces en algunas órdenes que yo le doy se me dificulta mucho. O sea, me toca como repetirle mucho y le cuesta a ella como hacerlas. Entonces, ¿qué puedo hacer yo ahí o qué temática puedo utilizar yo para corregir esa parte? Si soy yo como mamá la que estoy fallando. Perdóname, cuando dices que se le dificulta, ¿es porque no las hace o es una dificultad de ella para hacer algo que le pides? No las hace. Por decir, yo le digo, vaya, duerman. Ya voy. Y ese ya voy se puede pasar 10, 15, 20 minutos. Ya, ok. Bueno, no sé si algún otro papá, mamá que esté aquí quiera apoyar aquí a nuestra hermana con algún comentario. O sea, yo soy mamá soltera, Sí. o sea, porque yo sé que cuando están las dos partes. Judy sí, hay y una, César. Judy y César levantaron la mano. Entonces, César. Bueno, bienvenidos. Quiero ayuda. Sí, ok. No, pues bueno, de lo que estamos aprendiendo en este proceso durante varios años es la obediencia es inmediata, no es negociable. O sea, eso es lo que hemos aprendido, así como para dar el tip, algo práctico que tengas ahí. Sí. Ok. Judy. Sí, es cierto. ¿Alguien más? No, yo había dejado la mano levantada y la bajé Vale. hace rato. Ahí hay cosas que, bueno, que me gustaría aportarle a nuestra hermana también, aparte de lo que acaba de decir allí nuestro hermano acerca de que la obediencia es inmediata. Y es que ciñámonos al proceso bíblico, ¿sí? Esto confiando en que vas a empezar a ver resultados en el corto, mediano o largo plazo. Yo pensaría que en el corto. Lo primero que hay que tener en cuenta es que si se está infringiendo una norma de la casa, como es a las 8 de la noche, usted ya tiene que estar acostada, en pijamada,
dientes lavaditos, todo lo que tenga, su camita, y ya despidiéndose, orando y todo, 8 de la noche, dormida. Si eso es una norma de la casa, tu hija debe cumplir con esa norma, ¿sí? Y no hay nada que hacer. Tiene que cumplir con esa norma. ¿Por qué? Porque es una norma buena, porque es algo que es bueno para ella, para su salud emocional, física, mental. Acostarse temprano es mucho mejor que andar rondando hasta las 12, 1 de la mañana, y este tipo de cosas no se pueden permitir en los procesos de crianza. Entonces, pero hay que ser consistentes, hay que hablar mucho con ella, dejarle claro cuál es la norma y desde qué hora tiene que irse preparando. Por ejemplo, estoy siendo muy específico en un caso como estos. Si tu hija, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Si tu hija, en ese caso, tu hijo o quien sea, pues hablo para todos, pues no hablemos específicamente de la hija de nuestra hermana, sino es como un ejemplo hipotético o genérico para todos. Si vemos que nuestro hijo está infringiendo esto sin razones, hemos hablado con él, ¿qué pasa? No es que yo a las 8 de la noche no tengo sueño por nada del mundo, pero sí, bueno, si comió dulces a las 7, sí, hay que ir mirando que realmente no haya una razón verdadera y aceptable de fondo, ¿sí? Es decir, si tú ves que durmió una siesta muy grande en la tarde, pues es muy complicado que a las 8 de la noche se acueste a dormir, ¿sí? Las siestas deben ser cortas. Entonces, como quitando todas esas cosas, estoy poniendo este ejemplo, quitando todo eso, no hay razones, no hay motivos. No durmió en la tarde, debería estarse acostando a las 8 de la noche y no en una hora más tarde. Toca hablar con él, dejarle muy claro cuáles son las reglas. Si eso no lo hace y siguen lo mismo, entonces ya detectamos que ahí hay rebeldía, que puede haber necedad, se quiere imponer su voluntad. Entonces nos toca hacer la aplicación de la corrección física. Pero esto es algo que en el capítulo, en el libro, nos dicen de una manera muy clara. Hay padres que dicen, no, es que a mí la vara no me funcionó. Yo hice eso y no, a mí no me funcionó. Entonces hay que entrar a revisar cosas más de fondo porque no le funcionó. Primero, mira tu propio corazón. Tú en realidad no quieres aplicar la vara, aunque en realidad, mejor dicho, está súper justificado, pero volvemos al extremo. El papá que dice, no, yo amo tanto a mi hijo, yo no puedo. Eso está mal, ¿sí? Entonces, esa es una razón allí. Entonces, si desde ese corazón, de esa motivación, tú estás dando la vara, pues seguramente que no lo estás haciendo bien. Porque cualquier oportunidad que tengas para evitar hacerlo, lo harás, y no razones verdaderas, sino razones de tu propia carne. Lo otro es, estás aplicando la vara de una manera muy emotiva. Entonces, estas son cosas que dice el libro, de una manera muy emotiva. ¿A qué me refiero con esto? Llegas del trabajo, si es el papá o la mamá, tuvo un día súper chévere en el trabajo, la ascendieron o le aumentaron el sueldo o le aplaudieron un proyecto o el jefe le dijo, usted es lo máximo, gracias por ayudarme, etcétera, y llega con una sonrisa pues en el corazón, y el niño, son las 8 de la noche y no se quiere acostar, ay, no importa, dejémoslo por hoy, que se acueste a las 8:30 de la noche. Eso se llama inconsistencia. ¿Sí? Hay una norma allí, pero tú como estás tan emocionado, yo no me quiero ahora complicar con nada, entonces no llevas a tu hijo a la cama. Entonces, ¿qué pasa? Al otro día te pasa lo contrario. Te fue mal en el colegio, el día anterior te había ido súper bien, que te habían ascendido, pero en este día te fue mal, no pudiste entregar una cosa al trabajo, bueno, llegaste cargado, súper tenso, y son las 8:05, usted no está en la cama, y ¡pum! Le da su vara lleno de ira y todo. Eso es inconsistencia, eso no se puede hacer. No tiene nada que ver con tu estado emocional. Es una norma de la casa y se tiene que cumplir. Eso forma parte de la formación de su carácter. Y si él se quiere pasar por encima de eso, después de haber hablado de todas estas cosas, y es una cosa efectiva, se tiene que corregir, así estés contento, así estés neutro, así estés furioso, así estés lo que sea, pero siempre se tiene que corregir en el tiempo con consistencia. Entonces, a veces esa inconsistencia, el mismo niño que va diciendo, no, pues si yo desobedezco, puede que me den vara o puede que no me den vara.
O la otra es que le dio la primera vez vara, pero ya no le dio la segunda ni le dio la tercera y ya dijo, no, 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 yo no vuelvo a hacer eso, yo no vuelvo a aplicar la vara porque eso es muy difícil para mí, yo no, 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 yo miraré a ver cómo hago. Esas posturas generan inconsistencia. Entonces, en estos temas hay que ceñirnos muy a lo que nos dice la palabra de Dios. No, nunca coger la vara con ira, siempre estar muy, muy tranquilos, muy neutros y ser consistentes con lo que tú le estás pidiendo a tus hijos. Si eres consistente, vas a ver que va a ir tomando las 8 de la noche, bueno, 7:30, ya es hora de que te empillames. Ojo, acuérdate que a las 8 tienes que estar acostada. Entonces, de las 7:30 le estás ayudando. Ya te tienes que empillamar, cepilla de los dientes, vamos a orar, no sé qué, sí, que vaya viendo una rutina allí. Entonces, hasta que lleguen las 8 y tu hija va a ir cogiendo y se va a ir corrigiendo. Nosotros, bueno, les pongo este ejemplo porque es muy como fue en mi caso. Mis hijos pues ya están todos más o menos grandes y ya ellos tienen el hábito, no son chicos trasnochadores ni nada. Hemos subido con el tiempo en estos momentos, hora máxima entre semana es 9:30 de la noche y fines de semana 10 de la noche, no más. Entonces, de pronto, si hay algo extraordinario, hay una reunión familiar, hay alguna cosa, si acaso, se pueden subir hasta las 11 entre semana, ¿sí? Perdón, fin de semana, una cosa muy, muy especial, muy especial, pero entre semana es 9:30 de la noche máximo, tienen que estar ya acostados durmiéndose. Entonces, eso es lo que hemos visto y teniendo en cuenta lo que dijo el libro. No sé si alguien de pronto quiere aportar en esta conversación, porque estas son las cosas interesantes en donde podemos aprender mucho acerca del uso de la vara. Si no, continuamos. Yo creo que podemos continuar. Muchas gracias por el consejo. Vale. Bueno. Mila Delgadillo levantó la mano. Listo, Mila. Tengo una pregunta, buenas noches. Ante todo, Buenas primero, muchísimas gracias porque sé que todos los consejos y todos los aportes en esto de crianza reverente ha sido excelente para mi vida y de verdad que se ha aprendido muchísimo. Entonces, le doy gracias al Señor y espero que se continúe con muchos más temas y con respecto a la educación de nuestros hijos, o sea, de verdad que es una gran bendición de parte del Señor poner en sus corazones el material y todo lo dispuesto para que nosotros como padres podamos ayudarnos nosotros mismos y ayudar a nuestros hijos a que verdaderamente continúen ese camino que el Señor desea que nosotros continuemos. Y mi pregunta es con base a lo siguiente, a veces me he preguntado, con mi hijo tiene 7 añitos, en algunas ocasiones he comentado que él es un temperamento bastante fuerte, hacer su voluntad y demás. Muchas veces lo he corregido pues con vara, buscando métodos creativos de una manera o de otra para que él mejore, pues para que trate de ser obediente, porque él es a imponer su voluntad, a no obedecer. Y resulta que me han dicho, por lo menos mi cuñado, pues él es una persona que no conoce al Señor, pero en algún momento pues se dio cuenta o escuchó que yo lo había corregido, entonces dijo, ay, usted debería mirar que tratar con un psicólogo, porque es que yo escucho escucho que le pegan a ese niño con vara y veo que igual manera sigue lo mismo, entonces en algún momento me preguntaba yo, ¿cómo hace uno como papá para darse cuenta si realmente la vara le está funcionando o no? Porque de pronto uno puede haber una gran equivocación ahí y digamos en mi caso yo a veces me frustro un poco porque yo digo, Señor, yo sé que al corregirlo procuro la mayoría de veces hacerlo con mucho amor, hablarle a través de la palabra, hacer que él se concientice de lo que está haciendo, de su falta, de su pecado y tratar de ayudarle en esos aspectos, pues con base a la palabra de Dios para que el niño tome conciencia, ¿verdad? Se dé cuenta del pecado y la necesidad que hay de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en algún momento yo digo, Señor, ¿será que él sigue y sigue? Porque él es a veces a contestar, y eso que tiene 7 años, a contestar, a no respetar, y más cuando hay familia, así que viene a visitarlo uno a algún lado, entonces hacer pataletas, rebeldía. Pero entonces yo digo, bueno, no sé de qué manera, en qué estoy fallando. Mi oración es constante con base al Señor, mi oración es constante.
Pero entonces mi pregunta sí, pues no fue puntual realmente por lo que he hablado mucho, pero sí es con base a cómo me doy cuenta que realmente la vara no le está funcionando a mi hijo, porque si he tomado otros métodos la vara, porque uno puede tomar la opción equívoca de decir, no, es que como mi hijo sigue rebelde o mi hijo no sigue desobedeciendo, aún sabemos que los niños no van de un momento a otro se corrigen y no, ya inmediatamente la vara hizo milagros porque claramente no es así, pero entonces, ¿en qué momento yo empezaría a darme cuenta, como decir, bueno, definitivamente lo he corregido y nada, nada, o qué otro método implemento, qué hago, porque definitivamente no, o sea, ¿cómo me doy cuenta? Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, no sé si a mí se me viene a la mente, lo primero que pensé es, y me gustaría preguntarte, eh, ¿el padre del niño apoya en el proceso? Bueno, ahí hay un tema y les pido también oración a todos. Pues mi esposo conoció del Señor al igual que yo hace 5 años. Realmente a veces me frustraba demasiado y me entristece un poco porque veo que yo le trato de enseñar mucho más del Señor y él no mucho. Entonces, de pronto, cuando él lo va a corregir, y entonces tú hiciste eso mal, y si te das cuenta que no sé qué, y entonces a veces él tiende mucho más a la ira y me toca a mí hacerle señas o decirle, cálmate, por favor, o simplemente lo llamo primero y le digo, por favor, cálmate, ora, pídele al Señor, hazlo con amor. Sí, entonces es como yo detrás de él también tratando de decirle, oye, cuidado con eso, por favor, hazlo con amor, sin gritos. Mira que si tú le hablas de la misma manera tosca o fría o no sé, esto mi hijo también va a responder y va a sentir y tú le vas a transmitir eso. Y la idea no es eso, sino es con base a la palabra. Entonces, de pronto en alguna ocasión él lo ha hecho de corregirlo y de pronto él no ha pedido perdón, él ha hecho también algo, de pronto me ha ofendido o ha hecho algo que de pronto mis niñas o incluso el niño se ha dado cuenta y él no pide perdón al instante. Entonces yo le digo, pero vea, tú vas a corregirlo y resulta y pasa que el niño se da cuenta que tú hiciste algo y realmente no pides perdón. Entonces, ¿cómo puedes ir a corregirlo si no has pedido perdón, no estás a cuentas con Dios y no te has arrepentido? Porque uno tiene que, o sea, uno no puede ser hipócrita delante de Dios. No puedo exigirle a mi hijo algo que realmente yo no estoy aplicando, no lucho por aplicar cada día. ¿Sí? Porque pues no podemos decir que somos perfectos, pero sí al menos lo intentamos y luchamos cada día con el favor de Dios y el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero entonces esa es una lucha con él porque muchas veces yo le digo, no me le deje el celular, entonces él se va, digamos, con el niño, sale a algún lado y entonces resulta que el niño llega y me dice, mamá, estuve viendo los dibujos de tales, estuve no sé qué, yo como así, entonces yo hablo con él aparte y le digo, amor, ¿qué pasó? ¿O por qué lo dejaste ver eso? Entonces él me dice, ay, pero es que ¿qué más hacías? Si es que yo estaba ocupado y entonces no sé qué, yo le digo, no, esa no es la manera. Entonces, ¿qué va a ver el niño? Que cada vez que tú sales, tú no lo puedes controlar porque tiene que ser con el celular o tiene que darle algo o el niño te manipula y eso no es así. Entonces él se molesta, no le gusta, entonces entramos ahí en eso. Entonces no sé si por esa parte, porque yo muchas veces le digo, mira que tú le tratas de enseñar una cosa o más televisión, más esto, más lo otro y en cambio yo no. Yo soy, digamos, que trato de mirar las cosas que se agradan a Dios, que el niño vea algo que agrade a Dios, que algo que le edifique, que no lo acerque mucho más al tema del internet, al tema de televisión, nada de eso, sino más bien que se instruya de pronto en un libro, ven, leemos la palabra, ven, hacemos otras cosas, incluso un tiempo compartido con el niño y menos televisión. En cambio, el papá sí más tiende a eso, al televisor, y que, ay, que, sí, entonces les pido por favor, de verdad, de corazón a todos, oración, muchísima oración, porque a veces incluso me culpo a mí misma, digo, en que estoy fallando yo, pues de pronto para que mi esposo vea mucho más el testimonio de Cristo en mí o cuál es mi falla realmente en todo esto que está sucediendo, porque realmente sí, nuestra relación como tal, como esposos, ha venido sufriendo hace mucho, mucho rato, entonces no hemos tenido así como un apoyo realmente de hermanos en Cristo que nos ayuden en cuanto a nuestra relación matrimonial. Entonces les pido oración, por favor. Y esa es mi pregunta. Qué pena que me extendí, qué pena. No, 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 tranquila. Bueno, me parece que es muy importante en el caso de ustedes, como tú misma lo dijiste ahorita, un tema de consejería es bastante importante, que puedan tener apoyos
de hermanos, pues, digamos que ya con un caminar, ojalá pudieran atenderlos una pareja que tuviera muchos años de casados, que pudieran ayudarles a entender el problema de fondo. ¿Qué pensaría yo? Dentro de las cosas que yo vi, sin ser yo experto más allá, ni considerarme un consejero, ni que tenga la autoridad para lanzar un consejo y decir tú debes hacer esto o aquello, pero pienso yo que lo que veo sí, es muy consistente con lo que dice el libro. La inconsistencia es de los factores más que van en contra de una disciplina, una corrección física en nuestros hijos. Y hay muchos tipos de inconsistencias, no solamente la inconsistencia que hablamos ahora, de que hoy lo corrijo y mañana no, y pasa mañana sí, y luego otro día no, no. También es la inconsistencia cuando no hay unidad entre papá y mamá, ¿sí? Cuando no hay unidad, ellos detectan inmediatamente cuando no hay unidad en algo y eso no ayuda en absoluto para que él le quede claro lo que tiene que hacer. Cuando hay mucha unidad entre papá y mamá en un asunto, ellos dicen, aquí no hay nada más que hacer, me tocó ponerme en cintura. Pero si yo veo que no hay unidad y que de pronto por allá yo veo que uno de los dos de pronto está como más de acuerdo conmigo y yo veo que ahí no hay como, ya inmediatamente me quiebro. El chico ya no va a hacer lo que debe hacer. Entonces, pienso que es bastante importante, como tú misma lo has identificado y lo estabas diciendo, eh, vamos a orar, claro que sí, importantísimo el apoyo en oración, porque pues en estos espacios salen unos casos y unas cosas donde los que estamos aquí, muchas veces de pronto no tenemos la palabra de cómo poder ayudar exactamente, pero lo mínimo que sí debemos hacer como hermanos, todos los que estamos aquí, es ese apoyo en oración. Es muy importante ese apoyo en oración, ya bien sea para que tu esposo se acerque a ti, para que puedan encontrar ese apoyo de pronto en su iglesia, a la iglesia donde se congregan y puedan encontrar una pareja madura en el Señor, madura, esa es la palabra que no se me venía a la cabeza, madura espiritualmente en el Señor, que les pueda dar muchas luces a la luz de la palabra y les pueda ayudar a encontrar nuevos propósitos y dejar malos hábitos de pareja, ¿sí? Porque también nosotros como parejas y como esposos, cada día tenemos que aprender y cada día tenemos la responsabilidad de crecer como parejas, porque no solamente por nosotros y por nuestra pareja, sino por nuestros hijos, porque los primeros beneficiados entre una pareja que se ama y que resuelven las cosas de la manera de Cristo, los primeros beneficiados son ellos que están ahí mirando todo lo que pasa con papá y mamá. Entonces, es muy importante esa parte. No sé si alguno de los hermanos que está aquí quiera apoyar, dar algún comentario importante para el caso que nos plantea nuestra hermana. Yo quisiera de pronto comentar algo, hermano Álvaro, y es que cuando ella decía cómo saber si la aplicación de la disciplina a través de la vara está siendo efectiva, cuando leíamos este capítulo, y de pronto ahí usted me ayuda, hermano Álvaro, él hablaba acerca de que cuando se aplique la vara es muy importante no permitir que quedemos con resentimiento y con enojo entre hijos y padres. Por ejemplo, en mi caso, y es muy reciente, a mí me tocó aplicar la disciplina con vara y después él terminó dándome un abrazo y me abrazó, y salió conmigo de la mano. Entonces, para mí eso fue gratificante porque él entendió que yo lo estaba haciendo era por amor y porque él, antes que obedecerme a mí, debe obedecer a Dios. Entonces, darnos ese espacio, no darle la disciplina, la vara y terminamos en enojo, sino que haya ese tiempo de reconciliación. Sí, es cierto, es totalmente cierto. Y un buen indicio, como lo dice el mismo libro, un buen indicio de que el proceso ha estado bien es que nuestros hijos nos busquen y nos busquen porque quieren como restaurar nuevamente ese puente porque lo han entendido, entendieron que hicieron mal,
Entonces se le genera ese vacío en el corazón, esa tristeza, y quieren volver a los padres y volver y otra vez reparar. Por eso llegan allá llorando, perdón, no lo vuelvo a hacer, papi, mami, así lo vuelven a hacer, pero ese momento es clave y es un momento, porque eso de aplicar la vara, como lo dice también la palabra, pensar que, no, yo me quedo serio con él 3 días para que sienta, pues, porque aparte de que le dio vara, entonces piensan que hay que estar haciendo cara de limón 3 días, ¿sí? Para que eso coja ahí como, para que aprendan. No, eso ya no es bíblico. Eso, al contrario, si ya le diste vara, repara la relación con tu hijo lo más pronto posible. Y lo más natural y correcto es que sea el hijo el que primero se acerque, ¿sí? Entonces, siempre es bueno allí, después de que hay llanto y todo eso, haya un tiempo de reflexión con tu hijo, de que hablen cuando ya las cosas se han calmado, él va a estar más dispuesto a escuchar y entran en reflexión y vuelven a renovar los compromisos y etcétera. Pero eso es muy sano cuando ocurre eso. No sé si alguien más quiere hacer algún aporte. No sé si Mila otra vez levantó la mano y Livingstone, Nava también levantó la mano. Ok. Yo no, qué pena, se me quedó la mano levantada. Bueno, No. tranquila. Livingstone, entonces. Pues sí, yo había levantado la mano, pues quería acotar. Yo tengo mi niña de 10 años y pues a la hermana que pues le dijeron que llevarla al psicólogo, pues yo le puedo dar como parte un ejemplo de criar a mi niña. Pues tengo 2 hijos más, ya de 25 y 22 años, y le doy la gloria y la honra a mi Señor Jesucristo, que yo los crié, pues no siendo cristiana, y porque soy muy joven en el Evangelio, pues solo tengo 2 años. Y yo los crié sin el evangelio, pero siempre me fundamenté en mi crianza, pues la que mi mami me dio. Y yo a mis hijos los pude criar con ese respeto y la conversación, que es muy importante, porque entre una vara y otras cosas, yo pienso que el conversar y sentarse a conversar con ellos y los educando y les mostrando el camino, saber, mira, esto es bueno, mira, esto es malo, como dice ahí el pastor Álvaro, pues que uno los va educando con un horario, con un hábito, ¿verdad? Y si hay momentos de una vara, ahí el perdón y demostrarle que no tenemos que llegar a los golpes. Yo a mis hijos les llegué y siempre les no hay que llegar a las varas, no hay que llegar al maltrato ni físico ni verbal, porque podemos tener sabiduría en nuestra mente y en nuestro cuerpo siempre de que si hacemos algo malo, mamá, mira, yo hice esto malo, ¿te parece que está mal? Pues y gracias a Dios nunca tuve que llegar al maltrato y ellos entendieron que las personas no tienen que llegar al maltrato, ni de tanto físico como verbal, si uno puede tener la sabiduría de guiar el camino recto y correcto como deben de ser cada una de las cosas. Pues ni en la escuela, yo le doy muchas gracias al Señor. No hay queja, mira, tu niño se portó mal, tu niño hizo esto, nunca jamás tuve queja de esos niños. Y ahora de la niña de 10 años tampoco, es una niña tan excelente, pues que le doy muchas gracias a mi Dios, que la he sabido ya, y cuando ha tenido sus momentos, le digo, oye, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Porque míralo cómo estás respondiendo, ¿por qué respondes de esa manera? Y ella se sienta a rectificar, sí, mamá, disculpa, de verdad lo hice mal, no te debí contestar de esa manera, lo hice porque de momento me dio, pues, lo que ella sienta, pero siempre he dicho como que hay que tener un respeto, pero más que todo conversar. La conversación es muy importante, una relación muy bonita entre mamá y hijo y dar la confianza. Gracias. Bueno, muchas gracias por ese aporte. Sí, ahí tenemos que también tener en cuenta, y es lo siguiente, y es que eh, hay, hay casas en donde, bueno, el Señor les ha dado la bendición en que uno o algunos o todos sus hijos en estos temas siempre han sido muy sensibles a la conversación y a este tipo de cosas y por algunas otras cosas que seguramente hay en el entorno que facilitan para que los hijos sean obedientes y caigan en cuenta y las cosas fluyan de una manera sin necesidad de ir a la vara. Yo soy ejemplo de eso. Yo sin conocer al Señor, mi papá, bueno, mi mamá católica, pero solo nominal. Mi papá le encantaban todos los temas de esoterismo y todo eso, y en medio de todo eso,
me pegaron como 3 veces, ¿sí? Pero de resto, pues no, yo me entendía y sobre todo cuando mi papá lo hacía, yo le cogía respeto, pero no, de ahí para allá, un tema de mucha conversación y todo, y no hubo necesidad, pues, como de eso en muchas ocasiones. Entonces, yo pienso que hay familias y hay casos de casos, ¿sí? Como también hay chicos que en realidad sí tienen allí que ya se ha agotado todo, por ejemplo, lo que nos decía ahorita la hermana, que han hablado, que ha habido una mesa de diálogo donde nos hemos cerciorado de que nuestro hijo, nuestra hija sí está entendiendo que está haciendo mal, que debe hacer tal cosa porque es para su bien y sabemos y vemos que sí hay un entendimiento, pero de todas maneras cuando llega el momento botan todo y quieren es solamente hacer su voluntad. Hay casos en que eso es muy marcado y toca usar la vara, ¿sí? No siempre es así. Hay muchas familias que tienen esa bendición de que con sus hijos casi no tienen que usar la vara. Eso pasa mucho en familias cristianas y no cristianas. Es algo que sí ocurre. Judy, ¿quiere opinar? ¿Le levantó la mano ahorita? Sí, sí. Bueno, yo creo que algo, algo que se dijo mucho en el podcast, no sé si fue en el podcast que yo escuché, bueno, nosotros no podemos relacionar la corrección, la que nos enseña la Biblia en cuanto a la vara con maltrato, ¿no? Maltrato es maltrato, pero en este caso, cuando la Biblia habla de corrección y del uso de la vara, tiene que ver con eso, con corrección, y por eso antecede a estos pasajes de la necedad del hijo. O sea, el niño de por sí nace con esa necedad. Nosotros a los niños no, usted al niño no tiene que enseñarle qué es lo malo, él ya lo sabe. Usted tiene que enseñarles qué es lo bueno, porque lo bueno no lo conocen. Ya venimos como con ese chip, como con esa cosa de lo malo. El niño siempre tiende, a veces sale con sus cositas que uno dice, ¿y este niño dónde aprendió eso? No, nadie tiene que enseñárselo. Esa maldad ya está en el corazón del hombre. Ya la obligación de nosotros como padres es enseñarle lo bueno. Y es como nuestro compromiso, ¿no? Nuestro compromiso con nuestros hijos es enseñarles lo bueno desde sus primeros pasos, desde muy niños, enseñarles lo bueno. Y, y pues yo tampoco, en mi familia, pues se recurrió mucho al castigo físico, pero sí estaba que en el momento en que el niño, creo yo que, pues, si no sé, solamente me acuerdo de una ocasión que me castigaron, pues mi papá con correa y en el pompis, ¿no? Donde se debe castigar. No lo olvido nunca, lo agradezco muchísimo porque desde allí corregí cositas que de pronto hasta el niño ni sabe que es necedad. Pero cuando está, lo que yo he podido experimentar es que cuando llega el impacto de la vara donde debe ser, no en cualquier parte del cuerpo ni de cualquier forma, sino como lo enseña la Biblia, para no malinterpretarlo como maltrato, sino como corrección, reacciona y puede decir, ay, sí, verdaderamente no estaba, o sea, no es lo que yo tenía que hacer. Entonces es como por eso, es como la vara en la mano del pastor que cuida las ovejas. La ovejita es un animal que, ¿dónde está ella? ¿Dónde están las otras? Y a veces anda como loquita, pero se necesita la vara del pastor para que no la deje caer al hueco, o para que la lleve por el camino que es, o para que ella pueda corregirse. Desde ese punto de vista yo entiendo la vara y la percibo, ¿no? Cómo eso nos va ayudando, como no a no desviarnos. Por ejemplo, si hay disciplina, si hay un horario que cumplir, si hay una tarea que hacer, entonces se ha necesitado, bueno, se necesita de la manera que la Biblia nos enseña y como para corrección o como para hacer entrar en razón de la necesidad del niño a esa cordura, que es como lo que pues he aprendido, lo he usado con mis hijos y también, pues sí, como decía ahora el pastor, hay algunas personas o hay algunos hijos que no lo necesitan,
pero yo creo que si la Biblia dice que el niño nace con necedad y si la Biblia nos está recomendando de que la vara puede librarlos a ellos de muchas cosas, eh, pues como decían allí, a veces nos creemos más sabios que Salomón o más sabios que el más sabio que está en la Biblia, más sabios que lo que verdaderamente el Espíritu Santo de Dios nos puede revelar y partimos de lo que pensamos, que creemos, razonamos o lo que la sociedad o la cultura nos pueda vender, ¿no? Entonces, si la Biblia lo dice, así es. Si dice que nos puede ayudar, yo creo que no lo podemos poner en duda, sino que tenemos que aprender a ejercerla de manera sabia, ¿no? Es de pronto lo que puedo como Así interpretar es. de... Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bien, sí, de acuerdo. Aquí, volviendo un poco a lo que estábamos hablando, aprovecho lo que nos estaba comentando ahorita la hermana para introducir lo siguiente, y es que tenemos que tener también claridad de cuáles son las conductas infantiles y diferenciarlas de una conducta rebelde, una necedad genuina, ¿sí? Si vemos que nuestro niño, por curiosidad, hizo un daño, no sé, cogió un libro, arrancó una hoja que no debía arrancar, pero tú lo ves que la está coloreando porque tiene un interés y tiene algo, esto es una conducta infantil que toca entrar a corregirla, hablar con él, mira, esto, los libros no se dañan, los libros no sé qué, y entonces ya tienes que entrar tú a generar alguna norma, mira, estos libros van aquí, solamente los puedes coger con permiso de papá y mamá, y ya empiezas a generar, pero todo parte es, lo que hay en su corazón es una conducta infantil, una necesidad de exploración, una necesidad de cubrir una curiosidad natural, intrínseca en él, pero no es que está yéndose directamente y frontalmente en contra de ciertas cosas que se le han dicho y lo está haciendo a propósito. No, está lejos de eso. Él está, se podría decir que inocente de esa intencionalidad. Y eso es lo que tenemos que tener allí muy, muy claro. ¿Sí? Un reguero que se regó el jugo, ¿sí? Entonces no podemos estar usando la vara, ¿por qué rega el jugo? Es que usted es muy necio, es que usted no me hace caso, usted, y no, pues es torpeza, simplemente es torpeza, ¿sí? Y puede que sea una torpeza reiterativa o lo que sea, eh, pero tenemos que hilar fino ahí, mirar qué es lo que está pasando, porque no todo es rebeldía real, no todo es una necedad, ¿sí? La necedad es la que muestra el pecado, revela el pecado. La rebeldía de por sí es de esos pecados fuertes y que son evidentes. Es cuando te das cuenta de que hay una conducta desafiante, como dice el libro. La conducta desafiante es algo así como, me dijiste que no meta el dedo ahí, pues ahora lo meto, ¿sí? Esa es la conducta desafiante. Y si vuelve y lo hace, vuelve y lo hace, vuelve y lo hace, y llega un momento en el que ya definitivamente no queda otra más que aplicar la vara de la corrección. Y si tú aplicas bien la vara de la corrección, esa actitud desafiante con toda seguridad se le va a bajar, porque le va a costar a él dolor, un dolor, como decía nuestra hermana, un dolor en las pompis, ¿sí? Entonces, yo no creo que quiera seguir desafiando y seguir recibiendo ese dolor en las pompis. Llega un momento en que ya se siente, reflexiona y dice, no, pues mejor no hago esto, ¿sí? No me conviene, o sea, esto no está bien. Y con el tiempo va a ir madurando en su razonamiento y va entendiendo, oiga, sí, yo estaba haciendo mal, mi papá tenía razón, yo estaba haciendo una cosa absolutamente rebelde y yo no la dejé de hacer, pues porque me daban mis nalgadas, pero yo agradezco que dejé de hacer eso, ¿sí? Uno va entendiendo. Si es que es un tema que no lo está entendiendo, con el tiempo lo va entendiendo. Pero por encima de todo es la fe, ¿sí? Si el Señor nos lo está diciendo en su palabra, pues tenemos que hacerlo. Entonces, no sé si de pronto, ya que estamos llegando como al final, no sé si de pronto alguien quiera aportar algo más. Por aquí Adriana del Rocío tenía la manito levantada. No sé si quieres aportar ahora o se te Sí, quedó la... sí, Ujú. no, digamos que, bueno, de todo lo que se ha hablado hoy un poco, yo revisaba que, digamos, para todos aquí como padres, a veces resulta confrontante lo que es el corregir a nuestros hijos. Yo tengo una niña de 3 años y algo que rescato hoy mucho de la charla que hemos tenido frente a la varita
es que yo, por ejemplo, digamos, con mi hija tenía un problema que a veces era como cepíllate los dientes. No sé si a algunos les ha sucedido, pero a veces crear ciertos hábitos en los hijos no es tan fácil y bueno, cepíllate, cepíllate. Ahora le daba por cepillarse sin la crema. Entonces, pues, obviamente, pues, de hecho, yo iba avanzando, una vez me inventé la mamá robot que para que se cepillara los dientes, vi un juego. Bueno, al final, hace poco hablé, yo creo que fue un instrumento de Dios con una amiga y ella me hizo reflexionar porque se dio cuenta que debemos reconocer que hay momentos donde uno se siente frustrado y eso que yo estoy empezando, tengo una chiquita de 3 años. Y ella me decía, mira, tú tienes que llevar a tus hijos y que también es el tema de saber cuándo aplicamos la varita, ¿no? Esto no es como de voy a aplicar la varita cada rato, sino también poder hablar, o sea, como que venga esa sabiduría de parte de Dios. Curiosamente ella me decía, mira, yo con mi hija no necesariamente siempre aplico la varita, la hija ya tiene 5 años, sino a veces le explico. Entonces, para que mi hija se cepillara los dientes, curiosamente le dije, mira, es que se pueden generar unos gérmenes en tu boca. Y ella me dijo, mamá, ¿cómo son los gérmenes? Entonces le puse un video de los gérmenes y ya ella ahí entendió que era importante cepillarse los dientes por los gérmenes que se podían generar. Sí. Entonces, como que ahí empecé a ver que hay que buscar como también esa sabiduría para explicarles el por qué no hacer algo y no simplemente llegar y decir, no, te los tienes que cepillar, te los tienes que cepillar. Y ya eso le quedó ahí como guardado. Entonces, como que también fue entender ese proceso de cuándo la varita sí y cuándo la varita no. Cuándo también tienes que sentar a tu hijo y explicarle, porque aquí lo que yo vi fue que fue revelador para mí, en serio. O sea, ya ella es consciente, ya no necesito como esa lucha, sino ya quedó guardado en su corazón que hay unos gérmenes que se generan y por eso lo hace. Sí, es cierto, eso es totalmente cierto. Uno de los temas de la vara es que la vara no se aplica como primera opción. Eso nunca debe ser así, porque si no, imagínate, estás dando vara a diestra y siniestra todo el día y terminas agotado tú y tus hijos terminan ya, mejor dicho, no, pero ya no puedo hacer nada. Entonces, eso es inconsistencia también. Entonces, es después de haber razonado, de tú darte cuenta que sí entiende lo que está pasando, ¿sí? Y tú verificar que ahí no hay rebeldía, que no hay desafío, que no hay una negación de algo que él ya entendió que sí debería ser así. Eso es muy importante. Ya es como la última instancia donde uno dice, no, aquí ya hay que hacer corrección, ¿sí? Una corrección y una disciplina. Judy nos está levantando la mano. Sí, ¿Puedes? lo que acabó de decir la mamita me parece muy importante y eso es así. Por ejemplo, los niños de 3, de 2, de 5 años, todos los niños ellos son muy ilustrativos, ellos son muy de lo que ven, y eso es muy bonito. Yo usé mucho eso con mis hijos también chiquis, y es mostrarles, ese es educar. Yo creo que la tarea más ardua es la educación. La corrección es algo que se puede ir dando a medida que se va caminando y no es como dice todo el tiempo, sino que puede ser una herramienta en el momento en que uno vea que no, que ya el niño sí, lo que ya estaba hablando el pastor anteriormente, pero eso ilustrativo, eso queda tan grabado en ellos, por ejemplo, que con una gráfica, con un videíto, bueno, ahora la tecnología eso nos lo facilita de muchas maneras, y esa es una manera de ellos mostrarles el camino que les estamos enseñando, como a qué les va a llevar, o como si van a hacer, si queremos que hagan algo, que sepan que lo queremos porque les va a ayudar y no porque es imposición nuestra. Eso es muy bonito. En la crianza, en los niños, eso es lo más fascinante, que hay muchos recursos. Y lo que pasa es que como estamos en la época en que no hay tiempo para nada, entonces las mamitas o los papitos llegan cansados y pues si llegan cansados no tienen ni el tiempo de leerles un cuento, no tienen ni el tiempo de compartir con ellos, ya está la persona que les está ayudando, la empleada o la muchacha que se queda con los niños. Entonces estamos delegando eso cuando la educación es algo que tanto nos forma a nosotros como padres como también al niño y debe ser algo muy personalizado, pero de papá o mamá e hijo, no de un tercero, de un extraño, no, yo creo que para ellos eso es amor, porque la crianza es amor
la enseñanza, la corrección es amor, debemos verlo desde ese punto de vista y que ellos lo puedan asimilar desde ese punto de vista, ¿no? Me corrige en amor, entonces entiendo que es amor y no es rechazo, ni es ofuscación, ni es, bueno, en fin. Pero la parte de ilustrarles, de mostrarles que el muñequito, que el jueguito, que ellos todo es con juego y es muy fácil para que ellos aprendan a hacer lo que deben hacer, ¿no? Pienso. Sí, sí, definitivamente ahí lo importante es tener claro el principio, que las ocasiones, como son infinitas, cada cual tendremos que adaptarlas también a cada circunstancia. Yo a mi hijo, para que comiera, mi hijo mayor no comía, él no comía, no, la rogadera era horrible y me tocó explicarle que la comida era una provisión para unos soldados que tenía en su cuerpo, que eran los que lo defendían. O sea, hablándole de las defensas y todo esto. Y eso lo entendió y eso le ayudó mucho a comer con más gusto. Entonces, cada cual va encontrando también sus estrategias. Bueno, papás, yo creo que ya son las 7:50. Si no hay algún comentario de cierre, damos por terminada la reunión. Les doy las gracias por estar aquí, por todo lo que han compartido y todos sus aportes, los papás que han aportado. Recuerden que tenemos allí una grabación y bueno, entonces pues que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo estudio. Una preguntita, Amén. entonces ahora de aquí en adelante las clases van a ser a las 6, todas. No, hoy fue solamente la del cierre, va a ser parecida a esta, pero hoy fue porque la encargada, que es Claudia Gisela, tuvo un inconveniente, entonces no pudo hacerla. Ahí está aquí. Sí. Ujú. Sí, entonces, pero no, vamos a seguir así en 2 jornadas, 6 y 7. La última, la del cierre, cuando ya acabemos el libro, que va a ser para los capítulos 18 y 19, esa sí la vamos a hacer en una sola sesión de 2 horas. No sé, pues ahí también está aquí Paola, pues ya habíamos anunciado como de aquí en adelante la guía siempre cubre 2 capítulos, de aquí en adelante, desde el próximo en adelante siempre hay 2 capítulos, por eso consideramos con Paola que si 1 hora se nos ha quedado corta para un solo capítulo, imagínate 2 capítulos, entonces hemos pensado que de hoy en adelante vamos a estar haciendo una sola a esta hora, empezando a las 6, Dios mediante. Sí, señor. Esa es la propuesta. Esa es la propuesta. Perfecto. Y bueno, no, por último aclararles a todos que yo no soy pastor, porque algunos me han dicho acá pastor hoy, pero no soy pastor. Entonces, bueno. Entonces, gracias nuevamente a todos. El Señor les bendiga, familias. Gracias.